Y en Ecuador, el número de contagios supera ya las 37.000 personas y son más de 3.200 los fallecidos. Esta jornada, una decena de municipios se unió a la lista de zonas que avanzan a la siguiente fase del levantamiento de restricciones. Al mismo tiempo, miles de trabajadores salieron a las calles de varias ciudades en protesta contra las medidas laborales del gobierno. Las marchas, definidas como Gran Jornada de Movilización Nacional, fueron convocadas con el fin de vetar la denominada Ley de Apoyo Humanitario. La medida fue aprobada por la Asamblea Nacional y aún se espera la aprobación del presidente. Los activistas denuncian que la flexibilidad laboral anunciada por la ley provocaría la violación de los derechos de los trabajadores y recortes salariales. Además, las marchas exigen reintegrar a los empleados del sector público que han sido despedidos durante la pandemia. También se busca el fortalecimiento de la seguridad social y garantías para el presupuesto educativo. El periodista Carlos Pazmiño señala que el gobierno está utilizando la crisis de la pandemia como un pretexto para aprobar medidas que fueron pactadas anteriormente con el FMI. El gobierno nacional ha utilizado la pandemia por el coronavirus como un justificativo para la aplicación del guión que el Fondo Monetario Internacional dictó al país y cuyo resultado fue la movilización masiva en el mes de octubre del año pasado. Lo que estamos viendo el día de hoy es básicamente la aplicación de dicho guión con los objetivos y compromisos que el Estado tenía ya con este organismo multilateral. Y en varias ciudades de Ecuador las calles se llenaron de protestas para expresar la repulsa, también el rechazo a la gestión económica del gobierno de Lenín Moreno ante la emergencia sanitaria. El presidente, que cumple 3 años en el cargo, lo hace rodeado de polémica por la aplicación de los ajustes acordados con el FMI y también con los recortes en el sector público. En la tradicional ceremonia del Informe de la Nación, el mandatario trazó sus prioridades del último año que va a estar en el poder. Entre ellas destaca las medidas en el ámbito de la sanidad, un sector pues que buscará crear una red unificada de salud para el año 2021. Además, Moreno ha prometido atender las necesidades de todos aquellos que no tienen acceso a bienes de primera necesidad, como por ejemplo los alimentos. Además, ha afirmado que va a resolver la cuestión del desempleo y que va a encargar la dolarización. Pese a este plan, Lenín Moreno hizo una serie de anuncios sobre recortes en el gasto público, como están viendo, de 4.000 millones de dólares a raíz de la pandemia. Según ha dicho el propio mandatario, las reducciones afectarán al sector de bienes y servicios o a los salarios, entre otros sectores. Los pasos adoptados por su administración están repercutiendo negativamente también en su popularidad y eso se está viendo. De acuerdo con las últimas encuestas, el nivel de aprobación de su gestión habría bajado del 66% que tenía registrado en mayo del 2017, fíjense, hasta el 18,7% de la actualidad. Hemos consultado al economista y profesor de la Universidad Central de Ecuador, John Cajas Guijarro, y él opina que el gobierno pretende aplicar recortes que parecen improvisados y lo está haciendo sin realizar consultas. Le escuchamos. Habría que mencionar que de hecho el escenario es mucho más complicado del que tuvimos en octubre del 2019. Las causales para que ahora existan movilizaciones son incluso mucho mayores de las que se dieron en ese momento. O sea, primero, el gobierno ya ha eliminado el subsidio a los combustibles. Ha propuesto un esquema de liberalización de precios en donde los precios básicamente van a fluctuar supuestamente con un sistema de bandas alrededor de un precio que va a predefinir la empresa Petroecuador, si no me equivoco, pero básicamente ya el gobierno no interviene en la negociación del petróleo ni las importaciones, sino que se libera el negocio. Eso por un lado. Por otro lado, aparte de la eliminación de subsidios, tenemos una serie de medidas que el gobierno ha venido aplicando desde que firmó la carta de intención con el Fondo Monetario. Por ejemplo, todos los ajustes que estamos viendo a nivel presupuestario, es decir, el gobierno está aplicando ajustes completamente inconsultos, que incluso se nota que son bastante improvisados y que tratan como que de alcanzar la veña del propio Fondo Monetario Internacional.